Bien, seguimos en este programa que damos en llamar con una pregunta, ¿en dónde estamos? Y en dónde estamos, esa pregunta es aplicable a nuestra república, a nuestro Estado de Derecho, a nuestras libertades, a nuestra calidad de vida. Vamos a seguir con este tema. Hablábamos del teatro político, les hablaba de ese teatro político como uno de los componentes o los componentes, uno de los componentes estratégicos de la izquierda organizada a través del PCNT, de una izquierda marxista, forista, es decir, afiliada al Foro de San Pablo, que a su medida y en nuestra interna política, digamos a nivel nacional, está haciéndole los deberes al recetario del Foro de San Pablo. Para que se den una idea, miren, la receta, por ejemplo, vamos a ver si encontramos acá la receta para Chile. Destaca el triunfo de las fuerzas populares políticas y sociales antineoliberales chilenas en las elecciones de la Convención Constitucional. Esta Convención Constituyente chilena es un programa del Foro de San Pablo que lleva adelante toda la izquierda organizada, que a su vez colocó en el poder al comunista de Boris, que hoy la va de moderado para tranquilizar las aguas y propiciar el clima estratégico de esa constituyente, para transformar definitivamente el Estado chileno, erradicar la República y convertirlo en un Estado multicultural, con todos los cambios profundos, radicales, sustanciales que ello implica, porque precisamente están armando una revolución socialista. Receta del Foro de San Pablo y casi un mandato del Foro de San Pablo para las izquierdas chilenas. Y así también dice como en municipios y gobernaciones regionales, reiterando su acompañamiento y respaldando en las nuevas movilizaciones sociales y populares en el proceso constituyente. Es decir, en Chile se ha dado todo un proceso de movilizaciones sociales, de movilizaciones en redes, en las calles, de barricadas, de atentados y también de intervenciones en cuanto a medio público de los que representan la necesidad de esta reforma constituyente. Este es el modelo para Chile. Reitera el Foro de San Pablo su respaldo a los gobiernos revolucionarios, es decir, reitera, reafirma, los pone como los gobiernos, digamos, referenciales, insulares, reitera su respaldo a los gobiernos revolucionarios progresistas, populares y de izquierda de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México y Argentina. ¿Quedó claro? Esto es lo que sopesa, evalúa el Foro de San Pablo. Reitera su respaldo a los gobiernos revolucionarios, progresistas, populares y de izquierda de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México y Argentina. Por eso, la vicepresidenta de la República Argentina quiere cambiar la Corte de Justicia, la Suprema Corte, en 25 miembros. Un disparate, un despropósito, es romper la República directamente, van por ese lado. Es decir, romper el Poder Judicial. No va a funcionar más ese Poder Judicial de acuerdo a características de razonabilidad, de principios de derecho, de principios jurídicos. Se rompe ese modelo también de un Poder Judicial republicano que además le va a otorgar impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la impunidad es un episodio, la impunidad de esta señora. En verdad se trata de un plan estructurado, armado y financiado. No olvidemos que Fernández firmó un contrato importante, fuerte con Rusia, en materia de cooperación de industria militar para establecer industria militar, cooperación militar además rusa en Argentina, y también para la instalación de industria de maquinaria, lo que se llama la industria pesada. Condena el criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba. Y siguen, por supuesto, reiterando el relato del bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba, así como las 243 medidas aplicadas por la administración Trump. Reitera su rechazo a la inclusión de Cuba en la ilegal lista de países patrocinantes del terrorismo. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la OEA y de acuerdo también al Tesoro de los Estados Unidos y de acuerdo a la CIA y al FBI y al Departamento de Política Exterior de los Estados Unidos, Cuba es un Estado terrorista, como lo es el Estado de Irán. Bueno, esto también lo plantea el Foro de San Pablo. Condena esa calificación de terrorista.
Condena también el asedio económico a Venezuela. Condena las nuevas agresiones económicas injerencistas de Estados Unidos. Siempre es Estados Unidos, ¿no? El malo de la película, el injerencista, el imperialista, y este episodio histórico de neocolonialismo. Ese es el relato que se va construyendo, y después vas a ver que se repite constantemente en las izquierdas de cada uno de los países que integran el Foro de San Pablo. En las izquierdas, llamémosle, de versión nacional, dentro de este internacionalismo del Foro de San Pablo. ¿Qué pasa respecto? Bueno, reconoce los esfuerzos, perdón, del gobierno argentino, encabezado por el presidente Alberto Fernández. Esto está explicando a las claras la conducta del presidente argentino Alberto Fernández. Y cuando en la cumbre de las Américas, en sede de los Estados Unidos, reclama la inclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y es aplaudido desde Teherán por Nicolás Maduro, quien le mandó a hacer ese mandado. Pero a Maduro también le mandan a hacer el mandado de ser el mandamás que aplaude al otro que hace ese mandado. No sé si me explico. Apoya la lucha del pueblo uruguayo, el Foro de San Pablo. Atenti acá. Apoya la lucha del pueblo uruguayo organizado en la Comisión Nacional Pro Referéndum, integrada por las organizaciones sociales más representativas, como PIT-CNT, FEU, FUCBAN, Intersocial Feminista, y por organizaciones políticas como el Frente Amplio, para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada por la coalición multicolor que gobierna Uruguay, la cual es una verdadera restauración neoliberal en una sola ley. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro de qué se trata? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? No estoy inventando nada, ¿vieron? Esto no es teoría del complot, esto no es conspiración, no es teoría conspiranoide. Esto es una realidad política instalada en nuestro continente que tiene un componente geopolítico muy importante, digno de ser muy analizado, y ese contexto, con ese componente geopolítico, en este caso Foro de San Pablo, en esta trinidad o en esta triple alianza de Venezuela, Nicaragua y Cuba, junto a países aliados como México y Argentina, y también Bolivia, que a su vez están alineados a ese eje de esa triple alianza de China, Rusia e Irán. El llamado eje del mal, según el periodismo argentino. Yo no sé si llamarlo así porque en definitiva es darle un calificativo que les permite a ellos autodamnificarse, porque es la estrategia que siempre usan. Nos tratan de mal y del mal, y nosotros somos los gobiernos y los regímenes y la alianza de regímenes populares que buscan más democracia, bla, 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 bla. Ratifica la solidaridad con el expresidente Ignacio Lula da Silva, quien fundó el Foro de San Pablo, por otra parte. Fue quien lo fundó por mandato de Fidel Castro cuando cayó la Unión Soviética, en el año 89, en el año 90, ni lerdo ni perezoso, fundan el Foro de San Pablo, que lleva ese nombre por haber sido fundado en la ciudad brasileña de San Pablo, Sao Paulo. Incluso su página web dice Foro de Sao Paulo, en portugués. Es fundada por Ignacio Lula da Silva, un joven trotskista, líder del sindicato siderúrgico de Brasil, que ya hacía, digamos, la alianza estratégica con Fidel Castro. Y a partir de ahí se crea entonces esta internacional comunista en nuestro continente. Posteriormente vendrá el Grupo de Puebla, pero antes del Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo va a tener un foro social, que es la estrategia de diseminación a través de la CEPAL y de otros organismos de políticas de asistencia social. Eso que estamos viendo hasta el hartazgo en nuestro país. Las políticas de asistencia social a través de la presión de los colectivos sociales, de las intersociales que le llaman ellos, toda una taxonomía comunista. Prácticamente estamos conviviendo con una forma de expresión como el lenguaje inclusivo, las terminologías LGBT, esta terminología ya sociopolítica de las intersociales, los colectivos sociales, los planes de emergencia y de asistencia, el concepto de la distribución de las riquezas, todo eso tiene un clarísimo componente marxista en la economía y en lo sociopolítico, marxista-leninista.
Está alineado, por supuesto, a todas estas directrices, a estos paradigmas de la nueva revolución socialista que se plantean desde el Foro de San Pablo. Incluso el Foro de San Pablo dice en este comunicado, en esta resolución final de ese año, rechaza todo tipo de colonialismo y neocolonialismo y reitera su exigencia de la completa descolonización del continente con la independencia de Puerto Rico y la restitución de la soberanía de las Islas Malvinas a la República Argentina. O sea, van por todo. Y todo les sirve para plantear que es un continente que está colonizado por poderes colonialistas. Ese relato es sistemático. Y ese relato después lo vemos acá, día a día, en la intervención pública de Fernando Pereira, del economista Vergara, de Marcelo Abdala, de Richard Reed, que ahora, claro, ahora ya empezó a mostrar otra vez los colmillos, ¿no? Y así de tantos, de todos los representantes del PIT-CNT, unos más furibundos, otros menos, unos intentan articular un poco más de palabras que simulen ser un razonamiento propio, pero no tienen un razonamiento propio, porque están aplicando el libreto de una revolución, son colectivistas hasta en eso. Su pensamiento es colectivista, no es individualista, no es un pensamiento que abogue, que defienda nuestros derechos individuales, nuestras libertades individuales. Si se dieran cuenta, si hubiera una especie de relámpago mágico de algún ángel de la iluminación y les mostrara a la multitud de adolescentes y jóvenes embobados con estas ideas, por supuesto sin recursos intelectuales, porque no tienen el acervo de estudio histórico, ni la capacidad de análisis, de profundización, y tampoco la experiencia de vida, como para entender que los están recontraengañando y les están metiendo el relato que los conduce derechito, como ovejas al matadero, hacia un terror de Estado, hacia un Estado con un régimen terrorista, donde no van a tener garantías de un debido proceso, donde no van a tener garantías si caen presos como pasa en Cuba, donde no van a tener los derechos individuales de emprender, de poner un negocio, de tener un capital propio, porque no se los va a permitir el Estado multicultural o multiétnico de la repartija de la economía, de la repartija social, a la que ellos le llaman distribución de las riquezas, sin explicar de dónde van a salir esas riquezas, de dónde se van a producir esas riquezas. Las riquezas no son tales, sino que son planes de subsidio, planes muy acotados, y en el curso del tiempo, como se ve en Cuba y en Venezuela, se van acotando cada vez más porque se van concentrando esas riquezas de la explotación de los recursos naturales del Estado y de todos los negociados oscuros de un mercado negro del capitalismo para sustentar a esos regímenes totalmente autárquicos o totalitarios directamente, pero que son regímenes de delincuentes en el poder, de terroristas en el poder. Y ahora acá se está aplicando terrorismo político, terrorismo verbal, terrorismo argumental. A ellos no les importa decir lo que dicen. Yo lo decía el otro día, les importa instalar hechos políticos. No les importa si es correcto lo que económicamente dicen, desde el punto de vista de la teoría económica. No les importa si es correcto lo que dicen desde el punto de vista de la teoría del derecho o de lo que pueda ser un Estado de Derecho. No les importa. Instalan el terrorismo verbal con una receta revolucionaria porque están instalando los hechos políticos para hacer la revolución socialista del siglo XXI, que tiene que estar instalada en todos los países del continente. Gran pregunta. ¿El gobierno se da cuenta de esto? ¿El presidente de la República sabe esto? ¿Es consciente de todo esto? ¿Es consciente de lo que se está jugando en este momento de la historia del país y de la región? ¿Son conscientes los gobiernos que ellos llaman neoliberales de todo esto y han establecido alguna alianza, alguna estrategia, alguna tramazón, alguna internacional liberal o democrática? No. Los gobiernos que ellos dicen son neoliberales solo vienen a gobernar y caen en el profundo error
de pensar que seguimos viviendo una vida cívica, social, una vida democrática, natural, que obedece a sus principios, y no es así. Estamos en sociedades en guerra. El enemigo trabaja por dentro de cada uno de nuestros países. Se instaló, se presupuestó, se convirtió en presupuestos de Estado, en políticas de Estado. Ya tienen el poder en gran parte del mismo, en nuestra justicia, en nuestros ministerios, en los presupuestos para los colectivos sociales de género, para los colectivos sociales que plantean la perspectiva de inclusión, para la perspectiva LGBT, pero a su vez viene todo esto otro, que es obtener el poder del Estado definitivamente para instalar este modelo de planificación económica, de mayor burocracia y establecer lo que dice el Foro de San Pablo, que es exactamente lo mismo que dice el documento de esa triple alianza que ya lleva unos cuantos años entre China, Rusia e Irán, que es establecer la revolución gris, la revolución difusa, esa revolución de la cual habló teóricamente el teórico, el filósofo Ernesto Laclau, el filósofo que nutrió de muchos conceptos de neomarxismo a estas revoluciones que se van dando por el hilo conductor geopolítico estratégico del Foro de San Pablo. Ratifican en este comunicado, en esta resolución final, fíjense cómo le llaman a esta resolución final, quiere decir que esto lo tienen como ya acabado, definido como un plan estratégico político para toda esta región, para todo este continente. No hay prensa que esté hablando de esto. No hay programas periodísticos, siquiera en Argentina, que hablen de esto. No terminan de entender que la cámpora, que Cristina Fernández de Kirchner están, y el presidente actual Alberto Fernández, están implicados en este plan global de la revolución socialista que se da desde el Foro de San Pablo. Y acá hay que empezar a decirlo claramente. El PIT-CNT, FEU, FUCBAN, las intersociales, el Frente Amplio, los personajes que lo integran, están todos afiliados y son militantes del Foro de San Pablo para establecer, desarrollar, instalar la revolución del socialismo del siglo XXI, que nada tiene que ver con nuestra República Oriental del Uruguay, con el Estado de Derecho, con el modelo republicano de democracia representativa que contempla los derechos individuales, que protege nuestras libertades y nuestras propiedades privadas. Eso, en poco tiempo, se puede terminar. Ya está pasando en Chile. De a poquito ya va pasando en Chile. Eso, una vez que ocurra, no tiene punto de retorno. Se va a terminar. Así que hay que estar muy, muy despiertos, muy atentos a cada movimiento que van haciendo, instalando hechos. Y vemos un gobierno que hace como que todo funciona con normalidad en el legítimo derecho de los paros programados, que no lo son, de la agenda de este teatro político revolucionario, triste, trágico, desgraciado, miserable. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chau.